Con el profeta Samuel se da una transición en la historia del pueblo de Dios. Hasta Samuel llega el tiempo de lo que nosotros llamamos jueces. El papel de estos personajes era servir la justicia de Dios. Si el pueblo es atacado por sus enemigos paganos y sufre dolorosa humillación, el papel de estos jueces era restablecer el orden, traer el parecer y la justicia de Dios. Pero esta etapa de los jueces llega hasta Samuel. ¿Qué es lo que viene después? Pues precisamente lo que encontramos en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 9 del primer libro de Samuel. Es decir, se va a abrir el tiempo de los reyes, de la monarquía. Tal y como decíamos ayer, el pueblo pedía un rey, y la motivación para pedirlo no era limpia, sino turbia. Y el primero de estos reyes es un hombre de la tribu más humilde que tenían los israelitas, la tribu de Benjamín. Y sin embargo, se trata de un personaje que destaca mucho. Su nombre, Saúl. Saúl es aquel que recibe de Dios un encargo, lo mismo que los jueces. Él tendrá que liberar al pueblo de sus enemigos. En esto Saúl se parece a los jueces, pero su título ahora no es juez. No es el que va a hacer los encargos de traer la justicia de parte de Dios. Su título será de rey, un título que no le gustaba al profeta Samuel, pero que sin embargo es lo que el pueblo ha querido. Podemos destacar tres cosas con respecto a Saúl. La primera, se trata de una especie de líder natural. Es fuerte, de buena presencia y sobre todo muy alto. Se destaca en su estatura sobre los demás y por eso resulta casi natural pensar que también del mismo modo destacaría en el momento de la batalla. La historia posterior mostraría que la apariencia engaña y de hecho el mismo Samuel tuvo que escoger el sustituto de Saúl, que será un hombre ya de estatura, diríamos normal, el muy ya famoso rey David. Pero el hecho es que Saúl es un líder natural, así que parece haber ya una enseñanza aquí. No necesariamente hay que creer que aquellos que destacan por sus cualidades naturales, no por eso van a ponerlas al servicio de Dios. El segundo punto en la historia de Saúl es que él llega de un modo casi accidental al profeta Samuel. Saúl estaba buscando unas burras que se le habían perdido a su padre, pero Saúl falla en su misión y finalmente las burras fueron encontradas de otro modo. Esto es también como un presagio. Las burras pertenecían a su padre y Saúl finalmente no fue capaz de encontrarlas. El problema se arregló, pero se arregló de otra manera. Es un presagio, digo, porque así será el reinado de Saúl. Saúl resultará incapaz de recoger el rebaño de Dios y de esa imposibilidad tomará una señal Samuel para buscar al sucesor de Saúl. Y el tercer aspecto es que Saúl recibe un encargo muy preciso. Se trata de que libres al pueblo de Dios de sus enemigos. No se trata de que tú hagas lo que a ti te parezca. Lamentablemente este será el caso. Saúl terminará haciendo lo que a él le parece y no simplemente siguiendo el parecer de Dios. Aprendamos de esta historia, sigámosla paso a paso y que Dios, por su bondadosa misericordia, nos haga fieles servidores de su voluntad. Por otro lado, y siguiendo el Evangelio que escuchamos hoy, pues vemos a Leví, al apóstol San Mateo, que tiene un cierto parecido con San Pablo, cierto parecido porque era judío y porque vivió una conversión radical a partir del encuentro con Cristo. Pero, a diferencia de San Pablo, Mateo vivía alejado de Dios, mientras que San Pablo toda su vida fue fiel al judaísmo antes de conocer a Cristo. Para nosotros es un consuelo ver el cambio que puede darse en una persona al encontrarse con el Señor. Nos hace comprender a todos que en la misión de la Iglesia es fundamental conducir las personas a Cristo. Nuestro apostolado, nuestras palabras, el ejemplo y el testimonio que podemos dar, la oración que hagamos, todo eso es muy importante, decisivo, es el canal que normalmente el Señor emplea. Pero una persona cambia cuando se encuentra con el Señor, y esto es algo que no supera, porque esto no podemos conseguirlo por nosotros mismos. Nosotros podemos decir a una persona: lee el Evangelio, haz oración, pero hay un misterio de la gracia cuando se produce el encuentro personal del Señor con cada uno de nosotros y cuando el Espíritu Santo toca los corazones. Hoy el apóstol San Mateo, en este pasaje, ¿verdad?, donde vemos su encuentro con el Señor por medio del evangelista San Marcos, nos está invitando a descubrir esto, que nuestra vida cambia si hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor
y que ese encuentro con Jesucristo debe ir permaneciendo en nuestra vida. Podemos pedirle al Señor que así como ha transformado a Leví, a San Mateo de publicano en apóstol, pues que también nosotros le sigamos con fidelidad y permanezcamos siempre unidos a Él. Otro aspecto importante de San Mateo fue su deseo de transmitir a los demás el gran tesoro que fue para él conocer a Jesús. Inspirado por el Espíritu Santo, San Mateo, lo sabemos, se puso a escribir y nos regaló el magnífico Evangelio que lleva su nombre. Desde los primeros siglos y a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando no era fácil disponer de documentos, el Evangelio que más se utilizaba era el Evangelio de San Mateo. Santo Domingo, por ejemplo, llevaba un Evangelio de San Mateo. Y este Evangelio conjuga de manera armoniosa los hechos y las palabras del Señor. De manera especial encontramos reunidos en 5 grandes discursos la palabra del Señor. Fijaos lo que da de sí el encuentro de aquel hombre que nos narra hoy el evangelista San Marcos con Jesús. Por tanto, al celebrar y al ver este encuentro de Leví con Jesús, podemos como fijarnos en 2 grandes enseñanzas. Jesucristo es nuestro Salvador, y ser Salvador significa ser médico. Dice el Señor, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Jesucristo es el médico que, encontrando a una persona, la cura y la cambia. Cuando alguien sigue al Señor, no se queda en la vida o situación de pecado en la que estaba. No es así. Jesucristo nos ve y cura la enfermedad. Por otro lado, la especialidad del Señor es hacer de pecadores santos. El Señor está deseando mostrar su especialidad de médico genial con cada uno de nosotros. Al Señor no le basta curar las heridas del pecado. El Señor lo que quiere es hacer de cada uno de nosotros un hombre santo, una mujer santa. Y esto es lo que el Señor realizó maravillosamente en San Mateo. Camino para esto es la amistad con el Señor, es la fidelidad a Él, aprender a vivir con Él y a cumplir su voluntad. Y para esto es fundamental conocer el Evangelio. La palabra de Dios es un instrumento maravilloso para que esto pueda realizarse. Feliz día para todos. Amén.